cono sur. Buenos días en otras partes. Bueno, espero que estén bien, que hayan tenido una linda semana. Hoy arrancamos ya en este momento con nuestra segunda clase de esta cursada de literatura intertestamentaria. Espero que hayan podido pensar esta semana, reflexionar un poquito acerca de lo que estudiamos y bueno, acá estamos para agregar un poco más de información a esta materia que en lo particularmente a mí me parece muy linda. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración, una corta oración para invocar al nombre del Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has acompañado y en este momento queremos poner este tiempo en tus manos para que sea provechoso para nuestras vidas, para nuestras familias también, para nuestras iglesias, para nuestra sociedad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a proyectar un poquito acá. Vamos a empezar a compartir pantalla. Y vamos a recordar un poquito del programa. Hoy tenemos nuestra segunda clase, Introducción a los libros deuterocanónicos, y ustedes en el aula virtual seguramente van a encontrar habilitados estos enlaces de YouTube, uno que se llama Los Macabeos contra la Asimilación. No sé si lo pudieron, si ya estaba habilitado desde antes, si lo pudieron ver, bárbaro. Está muy bien, y si no, igual lo pueden ver después de terminar la clase de hoy. Y también tenemos el audiolibro de la lectura del primer libro de los Macabeos. Por si alguien lo quiere escuchar, y si tienen tiempo para sentarse a leer, también lo pueden hacer desde alguna Biblia que tenga los libros deuterocanónicos. Allí pueden encontrar el primer libro de Macabeos. Y si no, lo pueden escuchar desde acá, desde YouTube. Eso es lo que lleva a la No son sabiduría. actividades obligatorias, pero sí son Exacto, actividades que refuerzan nuestro contenido y van a ser de mucha, digamos, se parecían seguramente bendición. a nuestras escuelas También que tenemos hoy en día. hoy se activa el foro obligatorio. Entonces, al final, ya van a poder ingresar al campus y interactuar. La pregunta es muy fácil, se las digo desde ya. ¿Por qué consideran importante, por qué consideraría importante el estudio de los libros deuterocanónicos dentro de las iglesias evangélicas, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, está lindo, hacemos un curso así, pero por fuera de la iglesia, pero bueno, uno dice, el desafío es llevarlo a la iglesia y aun cuando no consideremos como protestantes que hacen parte del primer canon, en todo caso la pregunta sería, bueno, ¿cómo consideraríamos importante esto? ¿Por qué razones? ¿Qué nos ayudaría? ¿Qué nos contribuye? Los creyentes común y corriente podrían o tendrían o deberían conocer un poco acerca de los libros deuterocanónicos. Bueno, esa sería la pregunta, ¿no? Así que los animo a contestarla, a entrar y contestar. No hace falta que escriban demasiado porque son muchos, pero sí un aporte, una consideración que sea, que sea relevante. Bueno, ahora voy a compartir acá ya lo del contenido. La vez pasada simplemente para recordar esta línea de tiempo que teníamos, que vimos en algún momento. La línea de tiempo que corresponde a la época del Segundo Templo, básicamente, ¿no? Que va más o menos entre el año 600, bueno, técnicamente, y si vamos a seguir a ser precisos en nuestras observaciones, empezaría en algún momento acá en el periodo persa cuando se construye el segundo templo. Pero bueno, lo hemos hecho un poquito antes como para que tengamos un panorama un poco mejor. Tenemos el periodo babilónico, desde la destrucción del templo de Jerusalén. Luego tenemos el periodo persa, que es cuando los judíos regresan y viven, se establecen en la tierra. Cuando decimos los judíos regresan, no significa que todos regresaron, sino los que regresaron, porque
hubo muchos que se quedaron en Babilonia y en el Imperio Persa. Después de esto tenemos la entrada de Alejandro Magno en Jerusalén, y esta entrada constituye el inicio de un nuevo periodo que se llama el periodo helénico o periodo helenístico, que va hasta el tiempo en que los macabeos empiezan su revuelta y ganan su independencia para dar lugar a un nuevo periodo que se llama el periodo asmoneo, que es un periodo de independencia, ¿no? Durante los periodos persa y helénico, el pueblo de Israel vivió bajo periodo de autonomía, pero ya después fue independiente durante el periodo asmoneo, que termina en el año 63 con el ingreso de Pompeyo Magno en Jerusalén, y se inicia así lo que es el Imperio Romano. Bueno, hoy, como vamos a hablar de los libros deuterocanónicos y el énfasis va a ser el libro de Macabeos, entonces nos vamos a centrar en este periodo de acá, en el periodo de los asmoneos, no todo el periodo, sino la primera parte del periodo de los asmoneos, que después les voy a mostrar otra línea de tiempo, digamos esta de acá, de esa sección acá, pero un poco más ampliada, como para que tengamos un poquito más de idea de lo que pasó por allí. Bueno, eso por un lado. Después, les había, al final de la sesión pasada, habíamos hablado de algunas claves de lectura que considero que son importantes para leer los textos deuterocanónicos, los textos apócrifos y también los textos de la Biblia. Perdón. Teníamos acá unas preguntas de orientación. ¿Qué idea ofrece el autor acerca de Dios? ¿Cómo se ve a Dios? ¿Cómo concibe el autor al ser humano? ¿Cómo lo ve, ¿no? Al ser humano, si es un pecador que no tiene esperanza, si es alguien que tiene esperanza, cómo ve, cómo son las relaciones entre los seres humanos, etcétera. ¿Qué dice el autor, por ejemplo, acerca de Israel y de las demás naciones? ¿Cómo concibe al pueblo de Israel? ¿Cuáles son sus conceptos, por ejemplo, con respecto a la creación? Y acá hablamos de la creación material y la creación inmaterial. Creación, digamos, la material de la naturaleza, y la creación inmaterial, es decir, el mundo espiritual, ángeles, demonios, etcétera. ¿Qué piensa el autor de esta creación? Y después tenemos cuál es la idea, qué ideas tiene con respecto al mundo venidero, eso también es importante. ¿Qué posición tiene frente al templo y a la Torá de Moisés? Y finalmente, qué referencias, en este caso particular de los deuterocanónicos y los apócrifos, qué referencias directas o indirectas hay de ellos en los libros del Nuevo Testamento. Todo esto nos ayuda a leer un poco más y a entender un poco más el contenido de los libros que estamos leyendo. Bueno, y ahora vamos propiamente a lo de hoy. A ver, acá presioné donde no es, perdón, acá. Entonces, este es el esquema de las 8 clases de la cursada, introducción del sábado pasado, y hoy libros deuterocanónicos con énfasis en primero y segundo de Macabeos. Por supuesto que no vamos a poder abordar todo el contenido ni todas las cosas porque es mucho, pero como sugiere el nombre de la cursada, es una introducción, ¿no? De tal modo que ustedes puedan tener algunas herramientas y sobre todo la motivación para poder estudiarlos por su cuenta o profundizar en ellos cuando quieran. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar estas cosas. Tenemos acá una lista que nos permite un temario, más bien, de las cosas que hablamos hoy. Lista de los libros deuterocanónicos, las generalidades de estos libros, el género literario que tienen, qué pensamiento, cuál es su teología, cuál es su antropología, por qué fueron excluidos de la Biblia hebrea. Esto lo puse acá aparte porque me parece que es algo muy importante. Contenido general, ideas centrales, y al final tengo una selección de textos
si las alcanzamos a ver está bien, y si no, en todo caso están con el contenido, con lo que veamos acá. Esto lo pueden leer ustedes después y van a caer en cuenta muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y al final vemos la dinastía Hasmonea como para darnos un poquito más de idea de estos macabeos. Bueno, Martín Lutero decía acerca de los libros deuterocanónicos, que son libros que no deben ser considerados iguales a las Sagradas Escrituras, pero, dice, pero que no obstante son útiles y buenos para ser leídos, ¿no? Los consideraba tan útiles y buenos que no los sacó de la Biblia, sino que los dejó en una sección especial, ¿no? Los dejó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No se animó a sacarlos. Y nada, acá hay una pintura de Lutero que siempre me ha gustado mucho. Pareciera como que nos mirara, ¿no? Como que nos mirara con cierta alegría. Bueno, esta pintura es cómo veía el autor de esta pintura, refleja en esta pintura cómo veía él a Lutero. Bueno, con los libros deuterocanónicos nos pasa como con el cuadro de Lutero, ¿no? Vemos en ellos lo que sus autores pensaban, que no lo pintaron, pero lo pusieron por escrito, ¿no? Entonces, esta pintura de Lutero es como si fueran los libros deuterocanónicos. Acá vemos a Lutero, no necesariamente como Lutero era, sino como como el autor de esta pintura lo veía. Bueno, asimismo, es con los libros deuterocanónicos. En esos escritos vemos cómo los autores veían la vida en ese momento, cómo concebían a Dios, cómo concebían al ser humano, etc. Bueno, acá tenemos una lista de libros, la lista de los libros deuterocanónicos. Tenemos a Tobit, tenemos a esta lista que está acá, es provista por la Biblia Dios habla hoy, que es una Biblia muy bonita que les recomiendo que ojalá la puedan tener o por lo menos acceder a ella, leerla, la que tiene los deuterocanónicos, que los presenta en este orden y están también entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos el libro de Tobit, el libro de Judith, Esther, griego, que también es conocido como Adiciones a Esther. Luego tenemos los dos libros de Macabeos, el libro de Eclesiástico, el libro de Sabiduría, el libro de Baruch y también las adiciones a Daniel. Acá he marcado dos con rojo y los demás los he dejado en negro. Se dice que los libros deuterocanónicos son 7. Si uno cuenta esta lista, hay 9. Entonces, el 7 son los que están en negro. Estos que están en rojo, aunque son libros, no se les llama libros, sino que se les llama adiciones. Entonces, por llamárseles adiciones, no van a contarse acá, no se van a sumar para que no se altere el número 7. Esto es importante también porque pues ya sabemos como evangélicos que en la Biblia hay hay mucha consideración con la cuestión de los números. Entonces, el número 7 es un número importante en la cosmovisión bíblica y por esta razón también se entiende que los deuterocanónicos están asociados a ese número, el número 7, como para que se vea en ellos también que hay alguna cuestión de inspiración divina, etcétera, como se quiera llamar, pero bueno, que no se dice que son 6 o que son 8, no, es 7, tienen que ser 7. Y bueno, y estos otros dos que están ahí, que ya dije, son las adiciones. Bueno, ¿de qué tratan estos libros? Estos libros acá, Tobit, Judith y Esther, corresponden al género literario de las novelas, ¿no? Vamos a ver un poquito, sí, después lo vamos a mencionar. Son novelas
que se escribió en ese momento. Acá tenemos que pensar que cuando hablamos de géneros literarios y decimos que son novelas, no podemos pensarlos en términos peyorativos, ¿no? Cuando hablamos de mitos, cuando hablamos de cuentos, cuando hablamos de novelas, no significa que sean de menos valor. Simplemente son géneros literarios diferentes, ¿no? Así como existe el género literario sapiencial, el género literario histórico, el género literario apocalíptico, profético. Bueno, también había el género literario de novela y eran recursos que usaban los judíos en ese momento, pero que no solamente en ese momento. En la presentación del primer día, el sábado pasado, se dijo que, bueno, yo había estudiado en el seminario rabínico y eso fue una linda experiencia para conocer que la cultura judía hasta hoy sigue usando los mismos recursos dentro de la literatura, digamos, inspiracional, religiosa, se sigue produciendo cuentos, se siguen produciendo novelas, se siguen produciendo mitos y todo, porque es parte de la cosmovisión judía que viene desde tiempos ancestrales, ¿no? Entonces, por eso no podemos decir, o sea, no decimos esto en sentido peyorativo, sino más bien como el reconocimiento de géneros literarios que están a igual nivel que otros. Simplemente es cuestión de uso. Bueno, entonces, Tobit también es conocido como Tobías, ¿no? Tobit es una historia muy bonita, es cortita, muy bonita. Yo les animo a que lo lean. En una hora pueden estar terminando de leer todo el libro. Es muy bonita, va a darnos muchas ideas de lo que se pensaba en ese tiempo, por ejemplo, con respecto a los ángeles, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las sanaciones, a las sanidades. También tenemos el libro de Judith. El libro de Judith va a tratar de una mujer que salva a Israel, ¿no? Que claro, la historia de Judith no puede comprobarse históricamente. Entonces se entiende que Judith más bien es la representación del pueblo de Israel. De hecho, la palabra Judith en hebreo es Yehudit, significa judía, ¿no? Entonces, judía en femenino para referirse al pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel que es el pueblo judío, pero como el pueblo o la nación se concibe como en términos femenino, entonces por eso Yehudit viene siendo la judía, que es el pueblo. Después tenemos el Esther griego. Este libro de Esther es muy bonito porque también tiene 10 capítulos como el texto protocanónico, recordamos otra vez, protocanónico y deuterocanónico, ¿no? Los dos conceptos. Protocanónico son los libros que hacen parte del canon palestinense, es decir, la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento. Deuterocanónico son los libros que están en el canon alejandrino, que es decir, la Septuaginta. Bueno, se llama el Esther griego o las ediciones Esther, que pertenecen al segundo canon, es decir, al deuterocanónico, la Septuaginta, y es muy interesante porque va a contar otra vez la historia de Esther, muy parecida a la que aparece en el libro protocanónico, pero con unas diferencias. Resulta ser que el libro protocanónico tuvo muchos problemas para entrar al canon. Dentro de esos problemas estaba, por ejemplo, el hecho de que no mencionaba a Dios, por un lado. Por otro lado, tampoco vemos a Esther como siendo una judía muy piadosa o muy seguidora de los preceptos. Por ejemplo, vemos que a Esther va al palacio y no dice, como por ejemplo sí dice el libro de Daniel, que Esther no comiera de la comida del rey. Y eso era importantísimo por las cuestiones de la comida kasher, de la comida permitida. Bueno, este libro, en las adiciones a este libro griego, el deuterocanónico, sí va a mencionar a Dios y sí va a decir que Esther guardaba los preceptos y que era una judía ejemplar y que no hay nada que dudar acerca de Esther, ¿no? Entonces, este libro se compone con ese propósito, el propósito de mostrar que Esther sí es una persona que no es de dudosa reputación.
Bueno, después tenemos los libros de los macabeos, que los vamos a ver un poquito hoy. Después tenemos los libros de Eclesiástico y Sabiduría, que son libros muy bonitos. El libro de Eclesiástico es un libro muy profundo, y en ambos casos están escritos para contrarrestar, no contrarrestar la filosofía griega, pero sí el interés por la filosofía griega que se había despertado en círculos judíos, especialmente no para estudiarla como filosofía, sino para pensar que era superior, ¿no? Había gente que estaba convencida que la filosofía griega era más importante y superior a la filosofía judía. Entonces escriben, y esta gente eran judíos, ¿no? Entonces se escriben estos libros para mostrar que no, que la sabiduría judía es superior a la sabiduría griega, porque emana directamente de la Torá. Finalmente tenemos el libro de Baruch y las adiciones a Esther, que están vinculadas ya a lo que nosotros conocemos como los libros proféticos. Baruch, o Baruch, que en realidad es como se pronuncia, Baruch era el secretario de Jeremías, ¿no? Y después las adiciones a Esther son unos cuantos capítulos, muy pocos, que se le agregan al libro canónico de Daniel, de adiciones a Daniel. Bueno, en generalidades acerca de estos libros deuterocanónicos. Recordamos, primero que son libros muy bonitos, y como decía Lutero, libros útiles para entender, ¿no? Entender el contexto de la Biblia y particularmente el contexto del Nuevo Testamento. No son libros apócrifos. Recordamos esto, no son libros apócrifos. Libros apócrifos son los que no pertenecen ni al canon hebreo ni al canon de la Septuaginta. ¿Sí? Esos libros apócrifos, vamos a ver 2 de ellos en las próximas 2 sesiones. Y los libros deuterocanónicos no son libros apócrifos. Algunos de ellos fueron escritos originalmente en hebreo y otros en griego. Bueno, acá esto ya es un problemón, digamos, para lo que vino después. Porque claro, cuando llega el cristianismo adopta la Septuaginta como su Biblia. Y esta era una Biblia, recordamos que era la traducción que los judíos hacen para los judíos de la diáspora. Entonces vierten las escrituras hebreas al griego, pero hay un problema. Al verterlas al griego, los receptores no son solamente judíos que hablan griego, sino cualquier otra persona que habla griego. Esto ya presenta un gran problema, porque significa que los judíos ya no van a tener el control de la interpretación, como sí ocurría antes cuando las escrituras estaban solamente en hebreo. Ahora que están en griego, cualquier persona que sepa griego y no sea judía puede leer la Biblia y la puede interpretar. Por esta razón, los judíos después van a rechazar a la Septuaginta y todos los escritos que sean en griego y que no tengan un soporte original en hebreo. Por esa razón, estos libros deuterocanónicos no van a entrar al canon hebreo, porque justamente algunos de ellos están en griego y porque aparecen en la Septuaginta. Es decir, el hecho de aparecer en la Septuaginta fue bueno y malo al mismo tiempo. Bueno porque, pues bueno, los hizo conocidos, y malo porque al final quedaron expulsados de la Biblia hebrea. Bueno, estos libros, como dice acá, hacen parte de la Septuaginta, después fueron traducidos a la Vulgata, y después permanecieron en los textos producidos hasta, inclusive después de la Reforma, hasta el año 1826 en las Biblias protestantes. Todas las Biblias, la Biblia, la King James, la Biblia en inglés, las Biblias en francés, en alemán, en español,
protestantes todas incluían los libros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hasta 1826, cuando se decidió que ya no iban a estar más. ¿Qué más podemos decir de esto? Estos libros eran importantísimos, fueron importantísimos en la época de Jesús, eran populares en la época de Jesús y hasta eran citados en el Nuevo Testamento. Acá voy a compartir, antes de seguir con las generalidades, voy a compartir una diapositiva como para notar una cita no tanto tan puntual, pero sí un poco alterada, que sirvió de inspiración para una situación que es muy conocida quizás para muchos, para nosotros, no sé, o por ahí nos resulte que la hemos escuchado. Se trata de cuando Jesús le pregunta, cuando los saduceos le preguntan a Jesús, le preguntan acerca de la resurrección. Como los saduceos no creían en la resurrección, entonces le presentan a Jesús el caso de una mujer que tuvo 7 esposos, todos ellos hermanos, y entonces al final le preguntan, bueno, Señor, vos que crees en la resurrección, contanos cómo sería la situación para esta mujer, de quién será esposa en el mundo venidero, ¿no? Esta va a ser la pregunta que se le plantea a Jesús. Bueno, allí se trataba de 7 hermanos que por la ley del levirato tenían que hacerse cargo de la viuda. Acá, en la diapositiva que sigue, vamos a leer un texto que tomé del libro de Tobías, o el libro de Tobit. Se le puede llamar de las dos maneras, Tobit o Tobías. Tobit era el padre, Tobías era el hijo. Y resulta ser que Tobías, el hijo, va a conseguir esposa. La esposa se llama Sara. Y Sara tenía un problema, vivía en una ciudad, en Ecbátana, o Ecbatana, ya que dicen Ecbatana, o Ecbatana en otros textos, y claro, tenía un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de los esposos. Y voy a leer acá algo que le ocurre a Sara. Ese mismo día, una mujer llamada Sara, hija de Raguel, que vivía en la ciudad de Ecbatana, en el país de Media, tuvo que sufrir también los insultos de una criada de su padre. Resulta que Sara había sido dada en matrimonio 7 veces, pero en cada caso Asmodeo, un demonio malvado, Asmodeo es como lo llaman a Satanás en el libro de Tobit. Asmodeo, un demonio malvado, había matado al esposo antes de que éste se uniera a ella, como en todo matrimonio. Entonces la criada le dijo, tú eres la que matas a tus maridos, ya has tenido 7 maridos y no has podido llevar el apellido de ninguno de ellos. Bueno, acá tenemos el caso de una mujer que también tiene 7 maridos. 7 maridos. Entonces, los saduceos en la época de Jesús, si bien ellos no aceptaban los libros deuterocanónicos, porque tampoco aceptaban ni siquiera los libros proféticos, ni los libros que eran de los escritos. Los saduceos solamente aceptaban los 5 libros de la Torá. No significa que por no aceptarlos no conocieran el contenido de estos libros. Esto es importante, que porque no los aceptaran no significa que no conocieran el contenido de estos libros. Y este es uno de los grandes desafíos para nosotros como evangélicos también, que el hecho de que los libros deuterocanónicos no pertenezcan al canon, que nosotros consideramos inspirados, no significa que no debamos conocerlos. Al contrario, puede ser que no los aceptemos como inspirados, pero es bueno conocer su contenido. Bueno, entonces los saduceos le plantean a Jesús un problema muy poco parecido con respecto a algo que ellos habían tomado de este libro de Tobías, ¿no? Alteran un poco porque acá se trata de 7 hombres diferentes y ellos lo modifican para plantear el problema de 7 hermanos. Bueno, esta es uno de los casos donde uno dice, bueno, hay una citación más o menos directa en el Nuevo Testamento de uno de los textos o de las situaciones que se plantean en los libros deuterocanónicos. En este caso, del libro de Tobit, en el capítulo 3. Bueno,
Entonces estábamos leyendo, hablando acerca de algunas particularidades. Fragmentos de Eclesiástico, de Tobit y de Baruch fueron encontrados en Qumran también, ¿sí? No todos los libros fueron encontrados allí, no todos los deuterocanónicos, pero sí algunos de estos. Y luego vamos a tener esta cuestión acá de, nosotros hablamos de la terminología, ¿no? Mencionamos protocanónicos, deuterocanónicos. ¿Quién, desde cuándo se empezó a hablar de esto? Bueno, hay un señor, Sixto de Siena, que vivió entre 1520 y 1569, que fue el que acuñó estas dos palabras, protocanónicos y deuterocanónicos, como para distinguirlos. Dentro de la Iglesia Católica, también hubo discusiones por muchos años y por varios siglos con respecto a estos libros, tanto así que recién en 1442 fueron declarados canónicos en el Concilio de Florencia. Y después fueron ratificados en el Concilio de Trento, 1546, que es el concilio que algunos llaman el Concilio de la Contrarreforma, otros dicen que no es de la Contrarreforma, pero en todo caso, sabemos que la reforma protestante ocurre en 1517, ¿no? 1517, y esto alertó, digamos, a las autoridades católicas, quienes convocan a un concilio para tratar en parte del concilio, los temas planteados por la reforma. Bueno, bueno, simplemente como para recordarnos, ¿no? La cuestión de la asociación, más bien la asociación de los textos deuterocanónicos al idioma griego, fue algo que finalmente les jugó en contra, ¿no? Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta, que no se nos debe olvidar. Les juega en contra porque, claro, para no pertenecer al canon hebreo, ya que otra vez el hebreo era considerado lengua sagrada, es la lengua de Dios. Entonces, si los textos no están en la lengua sagrada o no fueron escritos en la lengua sagrada, entonces esto les va a llevar a tomar la decisión de dejarlos por fuera del canon. Y mucho más si estos textos empezaron a usar después, empezaron a ser usados después por la comunidad cristiana, que fue lo que ocurrió. Al adoptar los cristianos la Septuaginta como su Biblia, se produjo que los judíos rechacen la Septuaginta, a pesar de que ellos mismos habían sido los que la habían traducido, ¿no? Al rechazarla, rechazan todo lo que hay en ella. Y dentro de lo que hay en ella estaban los libros deuterocanónicos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más acerca de, bueno, ya mencionamos un poco el género literario. Hay novela, hay historia, hay sabiduría y hay profecía. Esto para recordarnos que había una gran diversidad de géneros literarios y una gran diversidad de pensamiento al interior del pueblo judío. No todos escribían lo mismo, no todos escribían de la misma manera, no todos escribían con el mismo género literario y no todos pensaban lo mismo. Esto es muy importante, ¿no? Hay diversidad de pensamiento, lo mencionamos la vez pasada y está bueno volverlo a mencionar. El hecho que existieran, por ejemplo, fariseos, el hecho que existieran saduceos, que existieran esenios, que existieran otros grupos, significa que no todos pensaban lo mismo, ¿sí? Y como no todos pensaban lo mismo, es porque algunos hacían énfasis en algunas cosas, otros hacían énfasis en otras cosas. Los libros de Tobit y Judith, por ejemplo, y también un poco el libro Las Adiciones de Esther, tienen una fuerte impronta farisaica. Cuando hablamos de farisaico, no hablamos en sentido peyorativo, sino que lo que buscan es estimular o inspirar, digamos, a los seguidores de los fariseos a cumplir con la Torá, a cumplir con los preceptos. ¿Por qué era importante y por qué decían eso? Decían, bueno, tenemos unas figuras que están en el pasado, ¿sí? En el pasado, por ejemplo, una figura de Tobit, la figura de Judith, que cumplen con la Torá.
como ellos cumplen con la Torá, entonces está bueno que nosotros cumplamos con la Torá también. Ahora, pero para que estos libros hayan sido escritos de tal modo que muestren que sus personajes cumplen con la Torá, es porque probablemente su autor o era fariseo o tenía afinidad con los fariseos, ¿sí? Entonces, si no hubiera ocurrido eso, hubiera escrito de otra manera o sus énfasis habrían sido diferentes. Sin embargo, los contenidos de estos libros apuntan a mostrar unos personajes, Tobías, Judith, Esther, que cumplen con la Torá y la cumplen en el sentido de los fariseos. ¿Sí? No la cumplen de otra manera, sino en el sentido de los fariseos. Por eso se dice que estos libros tienen bastante fuerte impronta farisaica. Bueno, tenemos los libros de Macabeos, otra vez libros históricos. De los dos, el primero es mucho más ceñido a los acontecimientos históricos que el segundo. El segundo está un poco modificado porque la idea tiene otras ideas y tiene otros énfasis, pero el que sigue las cosas como ocurrieron más o menos es el primer libro de Macabeos. Luego tenemos Eclesiástico, Sabiduría y Baruch y Daniel asociados a la profecía. Bueno, ahora, pensamiento. Acá uso la palabra pensamiento y he evitado usar la palabra teología porque pensando en que fueron libros escritos por judíos. Resulta ser que en el judaísmo no existe teología, no hay judíos teólogos. Ni en ninguna parte a lo largo de la historia no ha habido judíos teólogos porque la teología consiste en el estudio acerca de Dios y el judaísmo no estudia a Dios. Entonces, ellos lo que sí van a hablar es de pensamiento judío, ¿no? O pensamiento religioso judío, pero no van a hablar de teología. Entonces, por esa razón, he usado la palabra pensamiento como para estar un poco más cerca de las ideas de quienes escribieron estos libros. Bueno, reivindican la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios es trascendente, Dios es el creador del universo, eso no se pone en duda en los libros. Ahora, ¿por qué se afirma esto de nuevo? ¿Por qué tiene que decir el texto o los textos que Dios es el creador del universo? ¿Acaso no se supone que Dios es el creador del universo? Bueno, hay que entenderlo en su contexto. ¿En su contexto cuál es? Aparece la filosofía griega y va a decir el universo es eterno, con lo cual el universo no es creado. Y si el universo no es creado, no tuvo un creador. Bueno, el pensamiento judío en ese libro va a decir, sí, Dios sí es creador y es el creador del universo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que estos libros le responden a la filosofía griega, le responden al helenismo de su tiempo, a las presiones helenísticas de su tiempo. Se entiende que Dios es soberano universal. Dios no es solamente el Dios de los judíos, como de los hebreos, como se pensaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por eso se dice el Dios de Israel. Siempre está diciendo el Dios de Israel, el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque al lado tienen otro Dios. Tienen el Dios de Moab, el Dios de los filisteos, el Dios amonita, el de quien sea. Entonces van a decir el Dios de Israel. Ya en adelante ya no van a hablar más del Dios de Israel. El Nuevo Testamento tampoco habla del Dios de Israel, habla del Dios universal, Dios que es el Dios sobre toda la tierra. Eso es muy importante verlo como una de las características del cambio de pensamiento entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? El Dios que es un Dios que lo conciben ellos, que es un Dios local. No es que Dios sea local, sino que ellos pensaban que era el Dios únicamente local de Israel, pero ya hacia el Nuevo Testamento ya no se piensa así. Dios es el Dios de toda la tierra. Dios es soberano, no obstante, los humanos son responsables por sus acciones. Dios afirman estos libros que Dios bendice a los justos y castiga a los malvados. Esto es propio del pensamiento judío que viene del Antiguo Testamento, de la teología deuteronómica, ¿no?
donde va a decir, capítulo 28 de Deuteronomio, los que cumplen les va bien, a los que no cumplen les va mal, ¿no? Ellos reciben su castigo. Esos libros van a hablar de las virtudes de la Torá y de la sabiduría de Israel, ¿no? La Torá es la bendición y es la herencia del pueblo de Israel. La Torá suministra el estilo de vida cotidiano de las personas. Es piadoso quien cumple con la Torá. Quien no la cumple no es piadoso, se le considera un malvado o un perverso o pecador, ¿sí? De hecho, en el Nuevo Testamento, pecador en los evangelios se le va a decir no, no a quien tiene pecados morales en los evangelios, sino al que no cumple con la Torá, ¿sí? Cuando dice Jesús se juntaba con publicanos y pecadores. Y uno dice, pero claro, pero los publicanos no eran pecadores también. Sí, lo que pasa es que la palabra pecadores ahí no significa como nosotros la pensamos, con el pecado moral, sino más bien los no cumplidores de la Torá. Entonces se les llamaba pecadores, a los no cumplidores de la Torá. Bueno, como hemos mencionado, en general los libros deuterocanónicos son expresiones de lucha en contra del helenismo. Recordamos que la lucha se dio ideológicamente, religiosamente y militarmente contra el helenismo. Eso lo vemos con los macabeos, esta cuestión de la lucha militar contra la cultura helénica. Pero no solamente eso, sino que también se dio una lucha ideológica que se refleja a través de los libros deuterocanónicos también y después también con los libros apócrifos, ¿no? Reafirman la convicción de la elección de Israel. Israel sigue siendo el pueblo elegido para algo, elegido para ser luz de las naciones. Y para eso el libro no debe dejarse contaminar. El pueblo no debe dejarse contaminar. El pueblo debe mantenerse puro de idolatrías. Perdón, se me fue acá la diapositiva para donde no era. El libro debe mantenerse, el pueblo debe mantenerse puro, libre de idolatrías y debe mantener su estatus de diferente. Esto es algo bastante importante y que lo tengamos en cuenta, porque el pueblo va a establecer una cantidad de leyes, de preceptos, de modo que puedan distinguirse de los demás. Esta es una de las grandes características del pensamiento judío en la época del Segundo Templo. Se va a desarrollar la Torá oral, lo que se llama la Torá oral o los preceptos de los ancianos, se van a establecer de tal modo que el pueblo de Israel pueda distinguirse de los demás. Entonces, por ejemplo, aparece en la época del Segundo Templo la cuestión, por ejemplo, del lavado ritual de manos, ¿sí? El lavado ritual de elementos, por ejemplo, de los utensilios de cocina o del cuerpo, los baños rituales. Nada de eso está contemplado en el Deuteronomio, ni en Levítico, ni en Números, pero sí se desarrollan en la época del Segundo Templo, ¿no? Por eso Jesús a veces tenía este problema con los fariseos, que le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Claro, uno dice, ¿de dónde salió el precepto? Los preceptos, estos preceptos de lavado de manos y de baños rituales y todos aparecen justamente en la época del Segundo Templo y están asociados con esta idea de la convicción de la elección de Israel. Israel es diferente inclusive por cómo se comporta diariamente, inclusive por cómo come. Es diferente por qué come, es diferente por cómo se hacen los contratos de casamiento, es diferente por cómo trata a las viudas, a los huérfanos, etcétera, ¿no? Entonces, esto está todo vinculado con la cuestión de la elección de Israel. Israel es elegido para ser luz de las naciones y eso se refleja en algunas formas de actuar, algunas maneras alguna manera, no hay muchas maneras de vivir la vida diaria. Bueno, y ahora una diapositiva con respecto a la exclusión de estos textos de la Biblia hebrea. Muy importante, esto yo creo que esa es una de las cosas que a nosotros más como evangélicos nos llama la atención, por qué los libros deuterocanónicos fueron excluidos de la Biblia hebrea.
Hay varias razones, pero acá presento tres que son lo suficientemente abarcativas y lo suficientemente fuertes eh, como para ver por qué fueron excluidos. Primero, porque no cumplen con el criterio de antigüedad, que es lo que les da el carácter de inspirados. Otra vez, repito, no cumplen con el criterio de antigüedad. ¿Qué significa el criterio de antigüedad? Bueno, todos los libros deuterocanónicos fueron escritos en la época del Segundo Templo. La antigüedad se refiere a que hay escritos que fueron redactados o empezaron a redactarse ya desde la época del primer templo, ¿sí? Entonces, estos libros, los que vamos a llamar los protocanónicos, que hemos venido llamando protocanónicos, son antiguos y como son antiguos están más cerca en el tiempo de la Torá de Moisés, es decir, se acercan, están más cerca en el tiempo del acontecimiento del Sinaí. Entonces, entre más cerca de Moisés está, significa que el libro es más puro. A medida que ha pasado el tiempo, que pasa el tiempo y aparecen nuevos textos, esos nuevos textos ya no reflejan precisamente el pensamiento de Moisés o el pensamiento de los profetas, con lo cual es un pensamiento, vamos a decir, diluido y en cierto sentido contaminado, justamente porque no es antiguo. Entre más antiguo el libro, es más puro, porque está más cerca del acontecimiento del Sinaí. Los libros deuterocanónicos, como son de la época del Segundo Templo, y tenemos, por ejemplo, el libro de sabiduría, que se escribe más o menos 50 años antes de Cristo, antes de Jesús, claro, son libros muy recientes, no cumplen con el criterio de antigüedad. Segundo, los que fueron escritos en griego tenían menos posibilidad de entrar al canon por no haber sido redactados originalmente en hebreo. Estos, como mencioné antes, el hebreo era el idioma sagrado. Lo vamos a ver cuando, en 2 sesiones más, cuando veamos un poco el libro de los jubileos. El hebreo era el idioma sagrado. El griego es un idioma que no es sagrado. ¿Por qué? Porque pertenece a los pueblos. Los libros deuterocanónicos están asociados al pensamiento griego, a pesar de que algunos de ellos no hayan sido escritos en griego, pero se les conoció en griego. Ese es el problema. Fueron escritos en hebreo, pero se les conoció en griego. Claro, eso ya hacía que por no haberse conocido en el idioma Kadosh, en el idioma santo, en el idioma sagrado, bueno, quedan por fuera. Además, recordamos nuevamente, los libros deuterocanónicos fueron importantísimos para los padres de la iglesia, para la iglesia primitiva. Asimismo, la Septuaginta fue la Biblia, como lo dije antes, que adoptaron los primeros cristianos. Y lo repito, cuando los judíos ven que la Biblia que ellos han traducido al griego la tomaron los cristianos, rechazan todo lo que hay en ella, incluidos los libros deuterocanónicos. Quedan excluidos, quedan por fuera, entonces, esos libros. Bueno, ahora, se reivindica, por ejemplo, en los libros de los Macabeos, a la dinastía asmonea de reyes y sacerdotes en detrimento de la dinastía davídica y del sacerdocio sadoquita. En un ratito vamos a ver un poco más esto, pero lo importante acá es lo siguiente. Hay una dinastía, que es la dinastía davídica, que inclusive los libros apócrifos van a decir de esta dinastía, es de la cual va a venir el Mesías. Pero claro, es una línea de reyes. La dinastía davídica es una línea de reyes, de dinastía de reyes que van a gobernar o que han gobernado en un momento. Sabemos que duraron más o menos 500 años en la época del primer templo. Después
en la época del Segundo Templo no gobiernan porque no hay rey en Israel. Sin embargo, en la dinastía, cuando aparecen los macabeos, aparece una nueva dinastía, que es la dinastía justamente de los asmoneos. Macabeos no es el nombre, Macabeos es un apodo. Macabeos significa martillo, porque martillaron, le pegaron fuerte a los seleucidas. Por eso les decían macabeos, pero su familia se llamaba asmoneos. Entonces, estos asmoneos que no son davídicos llegan a reinar. Entonces, claro, el pensamiento judío dice, pero a ver, lo que nosotros entendemos según las profecías, que el que debe reinar y el Mesías que venga y el gobierno legítimo es davídico. Sin embargo, con los macabeos se nos presentó una dinastía alternativa, la dinastía asmonea, con todos los escándalos que hubo en ella. Bueno, esos libros, casi todos los libros deuterocanónicos, hacen una defensa explícita o implícita de los macabeos y de la dinastía asmonea. Esto hace también que estos libros sean descartados. Ahora, también hay otro problema. Se entendía que los sacerdotes, el sumo sacerdote, era la dinastía sadoquita, descendientes de Aarón, y del sacerdote Sadoc, que vivía en la época del rey David, y este sumo sacerdocio se transmite por siendo de padre a hijo, de padre a hijo. Muere el padre, sigue el hijo, muere este, sigue el siguiente hijo, etc. Bueno, los macabeos se presentan a sí mismos, y lo vamos a notar, Jonatán Macabeo, el segundo de los macabeos, se hace sumo sacerdote a sí mismo, sin ser, aunque eran sacerdotes, no pertenecía a la línea sadoquita. Y se asume él a sí mismo como el sumo sacerdote. Sus hijos y sus descendientes y toda la dinastía asmonea, a partir de él, van a ser sumos sacerdotes. Más aún, uno de ellos va a ser rey y sacerdote, algo jamás visto en la historia de Israel, cuando se entendía que el rey era uno, pertenecía a una familia, y el sacerdote tenía que pertenecer a otra familia diferente. En la época de los asmoneos, vemos que el que gobierna es tanto rey como sumo sacerdote. Aquello era escandaloso, escandaloso. Por esa razón, estos libros también fueron dejados por fuera del canon hebreo. Bueno, vamos a parar un poquito para hacer un tiempo de preguntas y respuestas. Así ustedes pueden, ¿cómo se llama? Preguntar. Les sugiero que enciendan la cámara y hagan preguntas breves relacionadas al tema. Y si yo sé la respuesta, se las comparto. Y si no sé la respuesta, también les voy a tener que decir honestamente, no lo sé, o viene después. Jorge Gómez. Adelante. Jorge Gómez de Perú. Sí, sí, ok. La pregunta es la siguiente. En relación con estos libros deuterocanónicos, protocanónicos, apócrifos, ¿hay algún, digamos, rasgo profético en algunas de las partes de estos libros? Y si hubieran, ¿por qué no fueron considerados, digamos, dentro de la relación de los profetas? Y dan como profeta a Malaquías como el último de los profetas. Bueno, gracias Jorge por la pregunta. Sí, se entiende que la profecía estuvo asociada al periodo monárquico, ¿sí? La profecía como en su parte, en su núcleo duro de actividad, estuvo asociada con el periodo monárquico, porque la profecía fue en general fue reaccionaria a la cuestión de los reyes. En la época del Segundo Templo no hay reyes. Como no hay reyes, no hay profetas. ¿Sí? No hay profetas que que vayan y estén llamándole la atención, ¿no? O sea, hay que pensar que lo que era monarquía y profecía fueron dos actividades que iban
de la mano y una le daba existencia a la otra. Al no haber reyes, no hay profecías. De hecho se menciona, ¿no? En varias partes de los libros deuterocanónicos no hay más profecía. Después del segundo templo, excepto Malaquías, no hay más profecía. Otra pregunta. Creo en el chat, a ver, dice, ¿quién o quiénes son los autores de los libros de los Macabeos? Dice Hugo Bringas. Bueno, del segundo de los Macabeos, es un resumen de un escrito que alguien, que se llamaba Jasón de Cirene, había compilado, y después se hace un resumen. De los libros deuterocanónicos, y casi, en general, de la literatura antigua, es muy difícil saber quién fue su autor, porque no necesariamente, primero, no escribían, no era como nuestro estilo contemporáneo, el siglo XX, el siglo XXI, uno le pone el nombre a su escrito. En la antigüedad eso no era su preocupación, entonces no le ponían nombre, el libro se escribía. Pero también ocurría que a veces los lectores, los escribas que transcribían los textos, también agregaban cosas que les parecían interesantes, o que podían añadir, aclarar, o que podían hacer modificaciones, y lo hacían. Cosa que a nosotros hoy no nos gustaría eso, de hecho eso no se hace hoy, ¿no? O sea, agarrar un escrito y decir, bueno, ahora vamos a añadir un párrafo adicional acá. No, eso no se hace hoy. En la antigüedad sí, y era un estilo muy común y muy corriente hacerlo. Entonces, no se puede determinar quién es el autor, pero no dicen los textos quién es el autor. Como no dicen los textos, entonces nosotros no podemos decir, pero sí podemos decir. Lo que sí se puede decir es que son libros que se desarrollan en escuelas de pensamiento. ¿Qué significa eso? Que a veces un texto lo escribe un autor, después otro autor que es discípulo le agrega un poquito y otro poquito, y así se va formando el texto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir. A ver si... Juan Pupuche. Adelante, Juan. Te alcancé a ver. Tendrías sí que habilitar el micrófono. Ya, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, adelante. Profesor, muchas gracias por las enseñanzas que nos está dando, pero tendría una pregunta con respecto al punto que usted dijo que estos libros deuterocanónicos eran muy populares en la época de Jesús y son citados en los libros del Nuevo Testamento, pero son citados como una referencia más, no en el aspecto doctrinal. Claro. Porque si comenzamos a analizar en los libros que se les llama deuterocanónicos, encontramos errores históricos y encontramos errores doctrinales también, de la cuales usted en esta ocasión no nos ha compartido, ¿no? Que es bueno saberlo. Si trae buena información, es bueno tenerlos como referencia, como historia, como narrativa, pero encontramos errores doctrinales de las cuales después en el Concilio de Trento, como usted lo dice, lo tomaron como base para las doctrinas que sustenta la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí, claro. Gracias, profesor. Gracias, Juan. Sí, es cierto. Eran populares, lo cual no significa que se aceptaba todo lo que se decía allí, ¿no? Sí son citados como referencia, pero no necesariamente citados para doctrina, lo cual no quiere decir que no está bueno conocerlos, ¿sí? La cuestión acá es justamente que sí, vamos a conocerlos, pero como nosotros ya tenemos nuestro cuerpo de doctrina definido, no vamos a estudiar los deuterocanónicos para ver si nuestra doctrina está bien o no. No, lo vamos a estudiar, o los estudiamos para informar, eso sí, porque
ya tenemos nuestro cuerpo doctrinal definido, ¿sí? Entonces, eso no sería una preocupación necesariamente para el estudio de estos textos. Pero sí, hay muchas cosas, claro, por supuesto, hay muchas cosas que van a aparecer allí que nos pueden resultar polémicas, ¿no? Y bueno, no los aceptamos, por eso, en todo caso, no estamos como inspirados a nivel de los libros protocanónicos, pero en todo caso sí es bueno conocerlos justamente también para ver por qué el cristianismo protestante no los toma como inspirados al nivel de los libros protocanónicos. Bueno, vamos a continuar ya vamos a hablar propiamente de lo que son los libros de los macabeos. Acá tenemos un cuadro de Judas Macabeo que está al final otra vez de las diapositivas, está muy lindo. Cuando tengan tiempo, está bueno analizarlo otra vez, porque otra vez nos presentan lo que el autor del cuadro entendió acerca de la situación, ¿no? Acá vemos a Judas, una forma como victoriosa, mirando hacia el cielo, pero también vemos acá como un sacerdote, vemos otras personas acá. Bueno, toda esa es una imagen que refleja justamente esta situación de la época de los macabeos. Está muy linda esta imagen, como para analizarla después, en caso de que tengan tiempo. Bueno, ¿de qué tratan los libros de los macabeos? ¿Cuáles son los temas que se abordan? Digamos, en su contenido. Primero se va a hablar de lo que es la presión del helenismo, interna y externa. Ahora, y así van a empezar. La presión y es muy importante que tengamos en cuenta eso. Hay un intento de homogeneización cultural de parte de las autoridades seleucidas, porque consideran que lo mejor para el imperio es que todos más o menos tengan la misma religión y que todos puedan hablar el mismo idioma, digamos que todos puedan acceder a los mismos templos, etc. A las autoridades griegas les parecían que les estaban haciendo un favor a todos, ¿no? Cuando establecen que todos deben ser helenizados. Ahora, particularmente con respecto a Israel van a decir, bueno, el templo de Jerusalén debe estar disponible también para los extranjeros cuando lleguen. Cuando haya extranjeros de paso, debe haber un templo donde ellos puedan adorar a los dioses griegos, como los podrían hacer en cualquier otro lugar donde ellos lleguen. Por esa razón, entonces van a decir, ok, al templo hay que poner allí en el templo hay que poner una imagen de Zeus con el propósito de que sea accesible. No era una cuestión simplemente de agraviar a los judíos porque sí. A los ojos de las autoridades seleucidas lo que estaban haciendo estaba correcto y les parecía que era bien, porque facilitaba las cosas para la gente cuando estuviera pasando por Jerusalén. Pero también internamente de parte de una gran porción de la población judía, había esta intención de abrazar el helenismo como forma de vida. A estos que los libros, justamente los macabeos, a este tipo de personas los llama impíos, rebeldes, malvados, perversos, ¿no? Porque son los helenizantes de ese momento. Que son los que van a plantear la cuestión de la asimilación, ¿no? Estos, los helenizantes, eran los asimilados. Claro, frente a ellos se va a plantar toda una línea que es la línea tradicionalista. Entonces tenemos, por un lado, progresistas y por otro lado, tradicionalistas. Los progresistas son los que están a favor del helenismo y los tradicionalistas, y ambos son judíos, ¿no? Y los tradicionalistas son los que van a estar a favor de mantener la Torá y del cumplimiento de los preceptos. En la época de los macabeos se va a la guerra civil entre judíos tradicionalistas y judíos helenistas.
de esto justamente lo que tratan los libros de los macabeos, ¿no? El puesto del sumo sacerdote, por ejemplo, deja de ser hereditario. El último sacerdote de ese momento va a ser Onías III. Onías III, que pertenece a un sacerdote de Aarón, de la línea de Aarón, Sadoquita, es decir, de la línea de Sadoc, queda destituido por su hermano Jasón, que no le correspondía el sacerdocio por ser hermano, pues le corresponde al hijo, no al hermano. Jasón va y compra a las autoridades griegas, a las autoridades seleucidas, y le dice, bueno, les doy tanto dinero y me dan el puesto del sumo sacerdote, y así ocurre. Después a este sumo sacerdote destituido por otro que ofrece más plata, que se va a llamar Menelao, y entonces ahora le conceden el sumo sacerdocio a Menelao. Así que tenemos una cuestión allí de que el sumo sacerdocio, el puesto del sumo sacerdote empieza a ser vendido y comprado según la cantidad de plata que le ofrezcan a las autoridades seleucidas, que son las que al final determinan quién ocupa el puesto. Dentro de esta presión interna a favor del helenismo tenemos, por ejemplo, el estímulo a la participación en los Juegos Olímpicos en honor a los dioses. Dice el texto que salían inclusive los sacerdotes a correr desnudos, y para eso tuvieron que inventarse unas cirugías para disimular la circuncisión. Hay se desarrolla toda una cuestión por la admiración del cuerpo, cosa que a los judíos les parecía completamente inmoral, que el cuerpo sea exhibido en público, sea cuerpo de hombre o sea cuerpo de mujer. El problema con el helenismo es que, claro, trajo también esta cuestión del deporte al interior del pueblo judío, al interior de la ciudad de Jerusalén, donde empezaron a hacerse juegos, cosa que tampoco les gustó a los tradicionalistas. Se construyen coliseos en varios lugares de Israel, y como consecuencia de eso, cuando se construye, por ejemplo, cuando se heleniza el templo, cuando se pone la estatua de Zeus dentro del templo y cuando se empiezan a hacer todos estos juegos dentro de Jerusalén, la población piadosa de Jerusalén abandona la ciudad y se va a vivir a los desiertos. Entonces Jerusalén la dejan deshabitada los piadosos, y viene a vivir en ella otra gente, tanto que los seleucidas llegan a construir dentro de Jerusalén una cosa que se llamaba la ciudadela, que era una especie de fuerte que permaneció por mucho tiempo allí. En ese contexto se da la primera persecución religiosa de los judíos. Esto es algo inédito que no había ocurrido antes. Las persecuciones, si había habido persecuciones o algún ataque, había sido por cuestiones políticas, pero ahora no era una cuestión política, sino una cuestión religiosa. Por primera vez los judíos tuvieron una persecución religiosa. En esa persecución religiosa se buscó o se hizo la profanación del templo, que era el corazón de la fe judía. Allí, si querían hacer algo contra la fe judía, tenían que hacerlo contra el templo, y así lo hicieron. El templo fue saqueado, se prohibió la circuncisión, se prohibió el Shabbat, se prohibieron las festividades anuales como Pesach, Pascua, Sukkot, la fiesta de las cabañas, Shavuot, la fiesta de las semanas. Quedaron abolidos o prohibidos, quedó prohibido el cumplimiento de los preceptos de purezas e impurezas, hubo quema de rollos de la Torá, se prohíben los sacrificios a Dios y se establece la obligatoriedad de la participación de los sacrificios a los dioses griegos. En ese contexto, eso va a generar la sublevación de los macabeos, que originalmente lo hacen a partir de una ciudad que se llama Modín, y es liderada por Matatías. Matatías, uno de los asmoneos, un sacerdote, ¿no? Sacerdote asmoneo que no es sadoquita, pero que sí es sacerdote. Él y sus tres hijos, ¿no? Sus tres hijos en su orden, Judas, Jonatán y Simón, ¿no? No olvidemos el orden: Judas, Jonatán y Simón. A ellos se les va a unir un grupo de gente ortodoxa, tradicionalista, que eran como custodios del cumplimiento de la Torá, que se van a llamar los Hasidim.
o asideos, como los traducen a veces en la Biblia. Esto vamos a mencionarlos un ratito más adelante. Y después de esto, después que se da esta sublevación, viene la purificación del templo y la dedicación. Esta dedicación se da a través del establecimiento de la fiesta Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación, que se menciona en el Nuevo Testamento cuando en el Evangelio de Juan que dice que Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la dedicación, que es la fiesta de Hanukkah en algún momento, ¿no? Entonces, después de recuperar el templo, va a haber una serie de batallas para recuperar el territorio ancestral que había estado dominado por los seleucidas. Bueno, los libros nos cuentan cómo eran esas batallas. Siempre va a narrarse una batalla, otra. Vencieron, lo va contando, ¿no? Como ocurre toda en esta vuelta, vencieron los seleucidas, esta vez vencieron los macabeos, esta vez murió fulano. Es de alguna forma bastante enfocado en la cuestión de la guerra, pero nos ayuda a entender más o menos cuáles eran las costumbres, inclusive con respecto a la guerra. Por eso es muy bueno el contenido de eso, no solamente decir, hubo guerras, sino qué detalles hay allí. Por ejemplo, un detalle importantísimo, que por ahí, importante, no sé, un detalle que es llamativo, más bien, que los seleucidas atacaban con elefantes, ¿no? O sea, uno por ahí quizás se imagina las guerras, iban a estar los caballos, las flechas, todo, pero allí dice que aquellas guerras se llevaban a cabo con elefantes, ¿no? Era como la artillería pesada en aquel momento. Bueno, también acá es importante que cuando hablamos de estas batallas para recuperar el territorio ancestral y que definitivamente lo logran, es importante notar que no es que necesariamente los macabeos hayan sido poderosos o ya hayan desarrollado cierta fuerza, que hayan derrotado a los otros porque sí, sino porque hay que tener en cuenta que internacionalmente la coyuntura era diferente. Estaban viviendo un momento coyuntural especial. Los seleucidas habían entrado en decadencia porque por un lado estaban los romanos en ascenso y por otro lado, o sea, en ese lado occidental y por el lado oriental estaban los partos en ascenso y los seleucidas que estaban más o menos en la mitad tenían presión por ambos lados, lo estaban atacando por ambos lados y van empezando a perder fuerza. Ese momento es el que es aprovechado por los macabeos y entonces los macabeos finalmente recuperan todo su territorio, lo amplían mucho más los descendientes, los asmoneos, y van a ganar su independencia que va a durar casi 100 años hasta el año 63. Bueno, vamos a tener también el gobierno de los 3 hermanos macabeos. Recordamos que la palabra macabeo no es el nombre de ellos, es un apodo que significa martillo, que su nombre, la familia, en realidad se llamaba familia Asmonea, de los familia sacerdotal Asmonea. Tras la muerte de Judas, gobierna Jonatán. Jonatán se hace sumo sacerdote, no Judas. Jonatán reclama o se hace sumo sacerdote. Los demás, los anteriores que habían comprado el puesto por dinero, también fueron destituidos. Ahora lo toma Jonatán el puesto mediante un acuerdo con las autoridades seleucidas. No lo hace por dinero. Esto ocurre en la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos, en el año 152 a.C., que es cuando empieza Jonatán, que ya había muerto Judas, ya estaba él gobernando, encargado, y se hace sumo sacerdote, ¿no? En la época de Jonatán se empiezan a fortalecer, más bien, se establecen las relaciones internacionales con los romanos también. Todo eso lo encontramos en estos libros, en este primer libro de Macabeos, ¿no? Jonatán, sumo sacerdote, actuaba como un general en el ejército, en la guerra, ¿no? Él mismo lideraba la guerra, iba a la guerra, siendo sumo sacerdote, actuaba como un militar. A partir de Jonatán, los asmoneos ocuparon el cargo de sumo sacerdote hasta la época de los romanos, y tras su muerte murió en una traición, gobernó Simón Macabeo, que también, se caracterizó por ser un periodo de paz, un periodo más o menos pacífico, pero que también murió en una traición.
Después tenemos la independencia, ¿no? Estado independiente, un estado que se vuelve poderoso hasta el año 163. Esta independencia fue reconocida por los romanos. También era importante obtener el aval internacional. Se expulsan los habitantes de la ciudadela que había en Jerusalén, los habitantes del fuerte Seleucida, bueno, lo destruyen. Y se recupera el control de toda la ciudad de Jerusalén, se empiezan actividades marítimas también por el Mediterráneo de parte de los judíos, inclusive rescatan esclavos judíos de la diáspora, etc. Y tenemos la interacción de los romanos. Esta, como ya lo mencioné, empieza con Jonatán Macabeo, y va a ser muy importante durante la época de toda la dinastía asmonea después de los macabeos. Recordamos que los libros de los macabeos cuentan, el primer libro de los macabeos va a contar la historia de los 3 hermanos macabeos, Judas, Jonatán y Simón. El segundo libro de los macabeos se va a enfocar únicamente en Judas Macabeo. El primero habla de los 3. Toda la información que tengamos después de Simón Macabeo, es decir, de la dinastía asmonea, nos viene por Flavio Josefo. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando hablamos acá de no sé, alguna observación, algún dato que corresponda a los asmoneos, pero que no haga parte de los 3 hermanos macabeos, esa información nos viene de Flavio Josefo. Como por ejemplo esta que le voy a decir ahora. En la época de los asmoneos, de cuando ya eran reyes y sacerdotes, mucho después de la muerte de Simón Macabeo, los fariseos y los saduceos van a entrar en una guerra civil. ¿Cuál va a ser la decisión que toman? Bueno, ya que tenemos una tan buena relación con los romanos, vamos a llamar a los romanos para que nos ayuden y nos ayuden sobre todo a poner orden acá. Y es cuando entra Pompeyo en el año 63, ¿no? Pero, claro, no contaban ellos con que Pompeyo se fuera a quedar y, bueno, finalmente fueron convertidos en un reino vasallo. Estos son los temas básicamente que se desarrollan de una forma, digamos, cronológica con respecto a los contenidos de los libros de los macabeos. Acá tenemos la cronología, ¿no? Ampliada. Estaba Antíoco IV Epífanes. Este es el rey Seleucida que lleva a cabo esta persecución y que es el que profana el templo, que gobierna hasta el año 164, que es cuando muere. En su reinado, año 168, ocurre la profanación del templo, ¿sí? Y también el inicio de la sublevación macabea en el año 167. Después de él, ahora este periodo acá más o menos se superpone un poquito, pero lo podemos notar en todo caso. Viene Judas Macabeo entre el año 166 y 160, unos 5 o 6 años, y con él ocurre la rededicación del templo en el año 164. Es decir, que hubo unos 4 años en que el templo estuvo sin funcionamiento para la religión judía. Luego, tras la muerte de Judas Macabeo en batalla, va a entrar Jonatán Macabeo en el año 160, y 8 años después de haber asumido el gobierno, se proclama sumo sacerdote en el año 152 a.C. hasta el día de su muerte. Perdón, se me fue. Hasta el día de su muerte, como dijimos que había muerto por una traición. Luego va a gobernar Simón Macabeo, que también desde el primer momento de su gobierno va a asumir también el título de sumo sacerdote. Recordamos esto. Esto fue muy escandaloso para los judíos del canon, que establecieron el canon, porque, claro, no vamos a aceptar un canon que justifique una dinastía sacerdotal diferente a la sadoquita.
Y esto es lo que nos está planteando juntamente en los libros de los Macabeos. Hay una dinastía alternativa a la sadoquita, que en este caso la dinastía asmonea. Claro, eso va a contrariar el pensamiento general del Antiguo Testamento, donde nos va a presentar el sumo sacerdocio como un cargo ejercido que se transmite de padres a hijos según la dinastía sadoquita. Bueno, ahora pensamiento y religión, propiamente los libros de los Macabeos. Tenemos acá, tenemos exaltación del martirio, por ejemplo. Acá ya vamos un poquito a ver un poquito de la cuestión de las doctrinas que mencionaba el hermano antes. Exaltación del martirio. Se empieza a pensar que hay que entregar la vida por la Torá y el pueblo de Israel. A eso le van a llamar el Kiddush Hashem. Kiddush Hashem es la santificación del nombre. Hay que entregar la vida y hay que matar o dejarse matar si fuera necesario con el propósito de defender la Torá y el pueblo de Israel. A todas estas personas que mueren las vamos a llamar mártires. Ahora, acá viene la cuestión de la resurrección, donde empieza a verse la resurrección de una forma muy interesante. Resulta ser que en el Antiguo Testamento no está muy claro, no está muy definida la cuestión de la resurrección. Se entendía que la gente moría y que iban al Sheol. A veces lo leemos Seol, pero es Sheol. El Sheol, la palabra Sheol comparte raíz con otra palabra que es Sheilá. Sheilá en hebreo significa pregunta. Luego Sheol es como el lugar de la pregunta, es decir, no se sabe qué ocurre después de la muerte. Eso significa Sheol. No se sabe qué ocurre después de la muerte y por eso han dicho el lugar de los muertos. No se sabe. Eso en general lo encontramos mucho en los Salmos, entonces en muchas otras partes que fueron al Sheol. Entonces no se sabía, no se había reflexionado al respecto. En la época del Segundo Templo, la idea de la resurrección, la doctrina de la resurrección ya está desarrollada, se desarrolla, y entonces, claro, esto viene a fortalecerse mucho en la época de los Macabeos. ¿Por qué? Porque hay una gran presión de parte de los seleucidas que los están matando, los están atacando, mueren de una manera, mueren de otra, etc. Y entonces desarrollan este pensamiento. ¿Vale la pena morir por la Torá? ¿Vale la pena morir por Israel? Y entonces van a decir, sí, vale la pena. ¿Por qué? Porque un día vamos a resucitar. Es decir, vale la pena sufrir en esta tierra en favor de la Torá y en favor del pueblo de Israel para su defensa, porque un día vamos a resucitar. Bueno, tenemos el caso de la oración por los muertos. Esta es algo particular de uno de los libros de los Macabeos que nos va a contar que en algún momento Judas tiene una batalla y después cuando van a revisar a los muertos judíos, entonces encuentran que tienen amuletos puestos los soldados judíos, ¿no? Amuletos, bueno, alguna cosita para protección, etcétera. Y entonces Judas se escandaliza y toda la gente que los está revisando también se escandaliza, van a decir, han pecado. Pues claro, han caído han cometido el pecado de la idolatría y el pecado y han incurrido en ocultismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos muertos? Que al fin y al cabo estaban luchando por Israel y por la Torá. Entonces, se hace toda una oración y se ofrecen sacrificios en favor de ellos. Bueno, esto también va a resultar polémico para el cristianismo. Decimos para el cristianismo, no para el judaísmo. El judaísmo no tiene problemas con la oración por los muertos hasta hoy. Pues sobre todo, uno va a la sinagoga y encuentra que hacen algo que llama el kiddush. Pero para el cristianismo, el cristianismo protestante, más aún, el cristianismo protestante, esto es algo que sí es polémico.
Bueno, esto lo vamos a, después vamos a leer el texto en una de las diapositivas, lo vamos a encontrar allí. Bueno, se acepta, como hemos mencionado antes, se acepta y no se pone en cuestionamiento a la dinastía Asmonea. Pero acá hay una cuestión. Si los asmoneos se proclaman a sí mismos sacerdotes sin ser sadoquitas, recordamos que había un círculo, un grupo duro, que era el grupo de los Hasidim. Bueno, estos Hasidim se disuelven y dan lugar a grupos que son los saduceos, los fariseos y también los esenios. Ahora sí, cuando los asmoneos se declaran sacerdotes sin ser sadoquitas, uno de estos grupos, esenios, va a reaccionar en contra de esto y van a decir, nosotros también abandonamos Jerusalén porque esto se ha corrompido. El sacerdocio se ha corrompido y no van a aceptar entonces de ahí en adelante nada de lo que ocurre en Jerusalén. Y ellos van a establecer su propia cuestión aparte porque van a decir todo lo que hay en Jerusalén es ilegítimo según la Torah. Bueno, entonces, que es más o menos lo que he dicho acá, la aceptación del sacerdote al sacerdocio alternativo al sadoquita, que es el que nos da el posible origen de los esenios. Y van a aparecer acá los hasidim, que son los asideos, como los traducen, ya hemos dicho, son grupos piadosos que al principio se unieron a la lucha de Judas Macabeo. Eran el núcleo ideológico duro en contra del helenismo. Muchos murieron en un ataque contra Judas Macabeo y se disuelven para dar lugar a los grupos fariseos, saduceos y esenios. También se da, por ejemplo, esta cuestión de las doctrinas, la reconsideración acerca del Shabbat. Es decir, se había pensado, hasta ahora se entendía, hasta ese momento se entendía que el Shabbat era un día no solamente religioso, sino un día nacional. Hay que pensar que las fiestas judías, en una época en que no había separación entre religión y Estado, las fiestas religiosas eran fiestas nacionales también. Entonces, el Shabbat no era una cuestión, de cumplir el Shabbat no era cuestión solamente de orar o rezar, sino una cuestión de cumplir con el mandato nacional, porque se trataba, es como lo decimos hoy en día, cumplir el Shabbat. El Shabbat era como el respeto a un día patrio. Básicamente también era así, es decir, no era solamente una cuestión religiosa, sino una cuestión política. Entonces, en el Shabbat en la época del Segundo Templo, se había definido qué se podía hacer en Shabbat y qué no. En el Antiguo Testamento se decía que no se podía trabajar, pero en la época del Segundo Templo se va a definir qué significa trabajar. Entonces, y se van a establecer 39 cosas que van a indicar lo que es trabajar, las 39 cosas prohibidas para hacer durante Shabbat. Bueno, durante el Shabbat no se podía hacer la guerra, pero ¿qué ocurrió? En algún momento los seleucidas, como sabían que los judíos guardaban el Shabbat, entonces atacan a uno de los grupos que están en el desierto en Shabbat. Ellos no se defienden porque son fieles cumplidores de la Torá, los matan a todos. El libro Macabeos, el primero Macabeos, nos cuenta que son más o menos 1000 personas que mataron allí, juntamente obviamente con las familias, con mujeres, niños y todo. Y entonces Judas Macabeo se plantea, si todos vamos a guardar el Shabbat de esta manera, nos van a exterminar a todos. Entonces se reconsidera que en Shabbat sí es posible, a partir de entonces sí va a ser posible hacer la guerra en caso de ser atacados, en caso de tener que defenderse. Bueno, después se va, como lo hemos mencionado también, se va a dar el establecimiento de la fiesta de Hanukkah a perpetuidad. Ahora, la fiesta de Hanukkah, después, claro, es una de las grandes fiestas judías, es de las grandes fiestas, pero no hace parte de una de las fiestas, pero no hace parte de las grandes fiestas. ¿Por qué razón? Justamente porque fue establecida por los macabeos. Entonces, después, cuando los judíos comienzan a escribir el Talmud y comienzan a reflexionar acerca de toda la vida judía, que abarcan todo, oraciones, festividades, preceptos, etcétera, etcétera,
también abarcan y tocan la fiesta de Hanukkah, pero en el Talmud le dedican solamente 2 páginas del inmenso tratado que es el Talmud. Es decir, porque para los rabinos de los primeros siglos del cristianismo en esa época, la fiesta de Hanukkah estaba vinculada con los macabeos, que eran los que no seguían la línea davídica ni la línea sadoquita. Bueno, también se mantuvo el rechazo a los samaritanos durante esa época, ¿no? Como pensamiento, como teología también. Aunque estuvieron los samaritanos administrados en algún momento por los judíos. No les gusta porque los samaritanos, según el libro de Macabeos, no lo sabemos, pero por lo menos así lo plantean, el libro de Macabeos, los samaritanos inclusive no solamente estaban a favor, no se negaban a aceptar a los helenísticos, sino que también dice el libro que les pidieron a los seleucidas que pusieran una estatua de Zeus en el templo samaritano en Gerizim. Bueno, después, por información de Flavio Josefo, tenemos que el templo aquel fue destruido por Juan Hircano, hijo de Simón Macabeo, cuando ya Juan Hircano era gobernador, hace una incursión en Samaria, les destruye el templo. Y un dato importante, por ahí se van a leer los libros de los macabeos, es que el conteo de años siempre va a decir, por ejemplo, no sé, en el año 162, en el año 150, y uno dice 150 ¿desde cuándo? Es un dato importante, es el conteo de años se hace a partir, acá dice, me equivoqué, dice de la entrada de Alejandro Magno, no de la entrada de Alejandro Magno, sino de 20 años después, desde el año 312 a.C., cuando Judea le fue asignada a los seleucidas como provincia, en el año 312 a.C. La entrada de Alejandro Magno en Jerusalén fue en el 332. 20 años después, 312, después de la muerte de Alejandro Magno, que se reparten el imperio entre los generales, entonces a Judea se le asignan al imperio, a los sirios. Y entonces, a partir de ese momento se empieza el conteo de los años. Entonces, cuando ustedes cuentan, entonces hay que tener en cuenta, o cuando uno cuenta, hay que tener en cuenta que eso es a partir de la asignación de Judea a los sirios en la repartición del imperio. Bueno, ahora vamos a ver algunos textos que van a ser muy interesantes. Voy a leerlos. Son textos comparativos, algunos simplemente son los textos, como para que tengamos un pequeño contacto con esos libros y veamos lo interesantes que son y los detalles que nos brindan. Jasón, sumo sacerdote. Acá voy a leer este texto como está escrito. Cuando Seleuco murió, lo sucedió Antíoco. Recordamos que Jasón es el primero que compra el sumo sacerdocio por dinero. Vuelvo otra vez. Cuando Seleuco murió, lo sucedió Antíoco, conocido con el nombre de Epífanes. Entonces Jasón, hermano de Onías, este es Onías III, sadoquita, compró con dinero el cargo de sumo sacerdote en una entrevista con el rey. ¿Con cuál rey? Con el rey Antíoco. Prometió darle 11.880 kilos de plata como tributo, más otros 2.640 de entradas adicionales. Se comprometió además a pagar casi 5.000 kilos de plata si lo autorizaba a establecer por cuenta propia un gimnasio y un centro de deportes y cultura griega, y si daba a los habitantes de Jerusalén el derecho de ciudadanos de Antioquía. El rey, Seleucida, le concedió lo que pedía, y desde que Jasón tomó posesión del cargo, fomentó entre sus compatriotas la manera griega de vivir. El sumo sacerdote era helénico. Renunció a los privilegios que bondadosamente los reyes habían concedido a los judíos por intercesión de Juan, el padre de Eupólemo. Este Eupólemo es el mismo que fue enviado a hacer un tratado de amistad y pacto con los romanos. Jasón suprimió además las costumbres conformes con la ley, es decir, con la Torá, e introdujo otras contrarias a ella. Se apresuró a construir un gimnasio al pie de la ciudadela e hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a los ejercicios de gimnasia.
La extremada maldad del impío y falso sumo sacerdote Jasón hizo que por todas partes se propagara la manera griega de vivir y que aumentara el deseo de imitar lo extranjero. Así, los sacerdotes dejaron de mostrar interés por el servicio del altar y ellos mismos, despreciando el templo y descuidando los sacrificios, en cuanto sonaba la señal, se apresuraban a ayudar a los luchadores a entrenarse en los ejercicios prohibidos por la ley, o sea, por la Torah. Bueno, acá tenemos el relato de este Jasón, y cómo se le describe a este Jasón, que es el primero que compra el puesto de sumo sacerdote por dinero y todo lo que dice, ¿no? Un gran helenista, un gran helenizador, judío helenizador, que estaba en contra de los judíos tradicionales que cumplían con la Torah al estilo tradicional, ¿no? Ahora tenemos acá Jonatán, sumo sacerdote. Jonatán es el segundo macabeo. Es el segundo macabeo. Jonatán se estableció en Jerusalén y empezó a reconstruir y reparar la ciudad. Dio a los encargados de las obras la orden de reconstruir las murallas y de rodear el monte Sión con una fortificación hecha de piedras talladas, cosa que se realizó. Los extranjeros que estaban en las fortalezas hechas por Báquides huyeron. Estos extranjeros son los seleucidas, abandonando cada uno su puesto para regresar a su patria. Sin embargo, en Betsur se quedaron algunos de los que habían sido infieles a la ley y a los mandamientos y que se habían refugiado allí. Estos infieles a la ley son los judíos helenizantes, ¿no? El rey Alejandro, seleucida, se enteró de las promesas que Demetrio, este otro rey seleucida, había hecho a Jonatán. Lo mismo que de las batallas que habían sostenido y el valor que había mostrado Jonatán y sus hermanos, y las penalidades que habían soportado. Y dijo, ojalá tuviéramos nosotros un hombre así, más vale que ahora lo hagamos amigo y aliado nuestro. Entonces le escribió una carta en los siguientes términos. Entonces ahora le escribe este rey Alejandro Seleucida. El rey Alejandro saluda a su hermano Jonatán. He tenido noticias de que eres un hombre fuerte y valiente y digno de ser amigo mío. Por eso te confiero hoy la dignidad de sumo sacerdote de tu nación. O sea, acá tiene la legitimidad de parte de los seleucidas. Y el derecho de llamarte amigo del rey para que apoyes mi causa y me conserves tu amistad. Con la carta, Alejandro le envió un manto de púrpura y una corona de oro. Jonatán se puso las vestiduras sagradas el mes séptimo del año 160, acá vemos el año 160, es decir, año 52 a.C., 160 contado desde el 312, ¿no? En la fiesta de las enramadas, es decir, la fiesta de los tabernáculos. Reunió un ejército y consiguió muchas armas. Esto es lo que nos dice el texto de Macabeos, primero Macabeos capítulo 10 de la diosa Blau. Ahora, ¿qué leemos en Ezequiel? Ezequiel había, ¿qué nos decía el texto canónico, protocanónico con respecto a esto? Ya en Ezequiel había dicho, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, es decir, los sadoquitas, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí. Es decir, con Ezequiel se ratifica que son los sadoquitas los únicos autorizados para ocupar el puesto del sumo sacerdocio. Sin embargo, acá tenemos una violación de esta consideración de Ezequiel, tanto por Jasón como también por Jonatán Macabeo. Ahora, otro tema diferente. He tomado 5. Si no los alcanzamos a ver todos, los leemos. Después en la diapositiva están disponibles para que los puedan ver en el campus. La abominación desoladora. Esto lo hemos escuchado varias veces en el Nuevo Testamento. Entonces, leemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá, es decir, el rey, a los violadores del pacto. Los violadores del pacto, ¿quiénes serían? Serían se estaría refiriendo a los helenizantes, judíos helenizantes. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quién es el pueblo que conoce a su Dios? Los Hasidim
y los macabeos que se rebelan en contra de los violadores del pacto, que son los helenizantes, ¿no? Bueno, eso nos dice el libro de Daniel. En Marcos también, en el Nuevo Testamento, hablamos de la abominación desoladora. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea y huyan a los montes, etc. Dice, ¿y qué es la abominación desoladora? Entonces leemos en el libro de los Macabeos. Poco tiempo después, el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar, el rey Seleucida, ¿no? Obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios, para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Gerizim, o sea, el de los samaritanos, al Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar, o sea, los samaritanos. Aún para la masa del pueblo era penoso y difícil soportar tantos males. El templo era escenario de actos desenfrenados y de fiestas profanas organizadas por paganos que se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los atrios sagrados. Además, llevaron al templo objetos que estaba prohibido introducir en él, y el altar se veía lleno de animales que la ley, o sea, la Torá, prohibía ofrecer. No se podía observar el Shabbat, ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. A la fuerza se veía a la gente obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión con la cabeza coronada de ramas de hiedra. Bueno, entonces esto es a lo que se le conoce en la Biblia como la abominación desoladora. Tenemos los Hasidim, que tanto hemos mencionado. Primero el Macabeo dice, entonces se unió a ellos, es decir, a Judas y a su grupo, un grupo de hasideos, o sea, Hasidim, israelitas valientes, todos decididos a ser fieles a la ley. Ahora, el Salmo 49, sorprendentemente, nos habla de los Hasidim. Dice, aleluya, alabado sea el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, alábenlo en la comunidad de los Hasidim. Que se alegren los Hasidim por su triunfo, que aún en sus camas griten de júbilo. Parece ser que era el grupo, como mencioné antes, ¿no? El grupo que representaba la línea dura del pensamiento, no solamente intelectual, sino también, inclusive, si había que ir a la guerra, que aceptaban ir a la guerra. Tenemos la oración por los muertos. Judas reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse al séptimo día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el sábado. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate para enterrarlos junto a los parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yabnia, cosas que la Torá no permite que tengan los judíos. Eso puso en claro a todos los casos, a todos, la causa de su muerte. Claro, murieron por esa causa, van a decir. Todos alabaron al Señor, pues justo que descubre las cosas ocultas. E hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa, con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero, como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer este sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Bueno, con eso terminamos la selección de textos. Acá aparece nuevamente el cuadro de Judas Macabeo, pintado por un autor, Peter Paul Rubens, en el año 1635. Es un cuadro muy bonito, justamente nos muestra acá a Judas, y pareciera ser que acá están los muertos
a los cuales les encuentran los amuletos, ¿no? Y finalmente, la última diapositiva es lo que ocurre un poco después de los macabeos. Toda la dinastía asmonea. Tenemos los 3 hermanos macabeos, Judas Macabeo, Jonatán y Simón. Aparte, esto es el relato, esto es lo que nos cuentan los libros de los macabeos. A partir de acá, como dije, esto se viene a partir de la información de Flavio Josefo. Después de Simón Macabeo, gobierna Juan Hircano, que es hijo de Simón Macabeo, también sacerdote. Este que está en rojo, lo marqué en rojo porque para hacer notar que se proclamó sumo sacerdote. Después de Juan Hircano va a gobernar Aristóbulo I. Este Aristóbulo I gobierna un año, pero también está en rojo porque él se proclama rey. No solamente sacerdote, sino también rey. A partir de entonces, estos demás serán reyes y sacerdotes, ¿no? Después viene Alejandro Janeo, que es hermano de este Aristóbulo I, hijo de Simón Macabeo también es rey sacerdote, y después de él, que cuando se muere, va a gobernar a Salomé Alejandra. Salomé Alejandra es la esposa, primero fue esposa de Aristóbulo I, pero cuando murió él por la ley del levirato, ella fue esposa de Alejandro Janeo, que fue reina, pero no sacerdotisa. Mientras tanto, fue su hijo quien fue sumo sacerdote. Después de Salomé Alejandra, viene Aristóbulo II, hijo de Alejandro Janeo y de Salomé Alejandra. Va a gobernar hasta el año 63, que es cuando ingresan los romanos a Jerusalén. Bueno, con esta información abro el tiempo de preguntas. Recordamos preguntas cortas, precisas si es posible, y asimismo vamos a ir terminando. Recordamos que antes que se me olvide, no olviden entrar al campus virtual, participar del foro obligatorio mientras ustedes piensan sus preguntas y, ante todo, animarlos, mucho ánimo con respecto a estos libros que son tan lindos, aunque muchas cosas no estemos de acuerdo con ellos, pero por lo menos sí es bueno conocerlos. Bueno, voy a empezar en el orden con que me aparecen en la pantalla. Félix Pinedo, si habilitas tu micrófono, por favor, y escuchamos tu pregunta. Gracias, profesor. Buen día. Muy buena exposición. Pregunta directa. Los libros deuterocanónicos que nos está compartiendo, antes se llamaba o antes se le decían, o algunos grupos teológicos le llaman apócrifos, ¿no? Ejemplo, el de Macabeos. ¿Cómo se le debe llamar? ¿Apócrifos? Deuterocanónicos. Ahora, ya. Y si no se dice si ya no debe ser apócrifos y deuterocanónicos, obviamente el canon, deuto porque después del canon, no ha sido un solo canon, deberían también considerarse como inspirados y poder ser usados de repente dentro de alguna doctrina. Gracias, profesor. Gracias, Félix. Bueno, eso, digamos, la cuestión de la inspiración la define el conjunto de las iglesias, ¿no? Entonces, digamos, la Iglesia Católica tiene, digamos, es una institución que es muy grande, tiene todo un cuerpo de obispos, tiene todo un cuerpo intelectual, son ellos los que definen qué es inspirado para ellos. En el mundo evangélico nos manejamos de una forma diferente, tenemos otros criterios de inspiración. Entonces, por esa razón, decimos, los libros deuterocanónicos son deuterocanónicos, útiles para la escritura, pero no son inspirados, decimos nosotros, a nivel de los protocanónicos, ¿sí? Se pueden consultar, sí, pero no vamos a leerlos, digamos, en la liturgia como un texto de igual autoridad que los demás. Pero esto ya depende de la filosofía de la iglesia, de la rama cristiana a la cual nosotros pertenecemos, o a la cual cada persona pertenece, ¿no? Para un católico va a decir, son inspirados. Anthony Lastra. Si puedes habilitar. Buenas tardes, profesor. Tenía una interrogante de
que se explicó, ¿no? Hace un momento de por qué los judíos sí oraban por los muertos y los cristianos no. ¿Cuál es esa diferencia, no? No sé si me podría dar una explicación. Muchas gracias. Bueno, los cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos somos los que no. En el cristianismo católico, sí. Entonces, ahí está bueno hacer también esta distinción cuando decimos cristianos, ¿qué tipo de cristianos? El mundo evangélico va a decir, bueno, después de la muerte ya no hay nada que hacer, entonces no vale la pena orar por las personas después de la muerte. Otras ramas, por ejemplo, las otras ramas cristianas, como por ejemplo el catolicismo, va a considerar que sí se puede, ¿sí? El judaísmo va a decir sí se puede, hasta hoy se puede, pero ya es una cuestión doctrinal, Entonces, ahí yo ya no puedo decir eso porque las doctrinas las definen otra vez, como dije, un cuerpo de iglesias, ¿no? Un cuerpo no es una persona la que define doctrinas. Entonces, por esa razón, bueno, el cristianismo protestante ha entendido que no se debe orar por los muertos, bueno, no lo hacemos. César Quispe. Adelante, César. Si habilitas tu cámara, va a ser un poquito mejor si se puede, como para que nos veamos un poquito, si no. Sí, profesor. Buenas, profesor, felicitaciones por su exposición. Y tenía una duda, si me podría ayudar a disiparlo. ¿Cuándo inicia y cuándo termina la era asmonea? Y si los macabeos eran asmoneos, ¿y cuándo empieza y termina también la dinastía macabea? Así es. Gracias, profesor. Bueno, no, por favor, de nada. Claro, los macabeos son asmoneos. Los macabeos es un apodo que se les pone, pero la familia es la familia Asmonea. Entonces, la familia Asmonea en el gobierno empieza con, vamos a decir que empezaría con Matatías Macabeo y va a terminar en la época de Herodes. Herodes el Grande se va a casar, la esposa de Herodes el Grande va a ser una persona, una mujer que pertenece a la dinastía Asmonea. Entonces, la dinastía Asmonea duró hasta la época de Herodes el Grande, inclusive Herodes Antipas, que va a ser hijo de Herodes el Grande, también va a tener sangre asmonea. Entonces, podríamos decir que termina en el gobierno o hace presencia en el gobierno, inclusive hasta Herodes Antipas, ¿no? Recordar, los asmoneos son una familia, ¿sí? Una familia. Los tres hermanos macabeos son asmoneos, pertenecen a la misma familia, empiezan cuando la revuelta empieza en el año 162, y la entrada de Pompeyo en Jerusalén ocurre en el año 63, es decir, son más o menos 100 años los que están allí en el gobierno, ¿no? Aunque un poco después va a aparecer también Herodes el Grande, y Herodes Antipas también, que van a hacer parte también de esta dinastía. Gisela, última pregunta, 1 minuto, y después quedamos pendientes con Ismael. Si Ismael, te pueden poner sus preguntas después en el foro, ¿eh? Gisela. Buenas. Se ha quedado un poco tildada el internet. Así que bueno. La iniciación del pueblo judío, y también qué libro que sí haya sido inspirado por Dios acepta a esta dinastía, porque de todos modos en el video que usted nos mandó de Sicre, él dice que el primer Macabeos sí había la versión hebrea, pero que desapareció y fue traducida al griego. En cambio, la segunda de Macabeos, esa sí era totalmente griega. Eso, profe. Claro, como se conocen, como primero se conocieron en griego,
el hecho de ser conocidos en griego fue lo que hizo que definitivamente no fueran aceptados en el primer canon. Y sobre todo por hacer parte de la Septuaginta. Por hacer parte de la Septuaginta, ese es uno de los datos fundamentales y centrales para tener en cuenta por qué estos libros fueron excluidos del primer canon, ¿no? Por el hecho, básicamente, de hacer parte del segundo canon. Bueno, vamos a terminar acá. No olviden entrar al foro, participar, responder el foro la pregunta obligatoria y las preguntas que tengan también adicionales también se pueden contestar allí. Les animo a que sigan participando, a que leamos estos libros y bueno, ver los videos si se puede, los audios y que tengamos una linda semana. Que Dios nos bendiga a todos.